Sí, muy buenas tardes, alumnos del taller de crítica literaria. Hoy día estamos reunidos nuevamente en las sesiones habituales que tenemos en la clase anterior, que tenemos habitualmente tanto los martes como los jueves. Entonces recordemos que hemos estado trabajando alrededor del concepto de poesía, ¿no? Hablamos, comenzamos a leer incluso acerca de la poesía peruana, que es el objeto que ustedes en primer lugar deben dominar, ya que lo primero que se les va a exigir es que dominen la literatura peruana. La literatura peruana, sin embargo, es muy amplia, ¿no? Es muy amplia, eso lo sabemos. Debe haber miles de volúmenes que tienen entre sus páginas lo que llamaremos los poemas, ¿no? Los poemas. Hablamos también de los poemarios, hablamos de algunos poetas, en fin, planteamos, yo recuerdo bien, incluso una cuestión filológica muy puntual que pone a consideración de los lectores ya desde hace más de 400 años, el Inca Garcilaso de la Vega, cuando hace una afirmación tajante, ¿no? Y dice, no tengo el texto acá, pero ustedes lo recuerdan, dice que los incas también tuvieron poesía, ¿no? Es el punto de partida. Y dice, tuvieron poesía, sus versos eran cortos, y luego, como un ejemplo del recuerdo que aún tiene de la poesía, transcribe en quechua cuatro versos en quechua, Kaiyapi, algo así, y luego pone un que significa o traducción, hace la traducción repetitiva que dice algo así como al cantico vendrás, ¿no? Y luego él mismo, mejor dicho, no exactamente ya Garcilaso, sino el autor de ese libro que manejamos, el profesor Ricardo González Vigil, en ese libro que se llama Comentemos al Inca Garcilaso, ¿no? Allí él hace referencia a ese pequeño detalle de carácter filológico, ¿no? Quisiera concentrarme un poco en el concepto de filológico, porque es un concepto que tiene que ver con el trabajo que hacemos nosotros, los críticos literarios, a quienes hemos autollamado la vez pasada, gracias al buen aporte del señor Mozo, ¿no? Que nos recordó la película El precio del mañana y nos habló allí del tiempo. Entonces, estableciendo una suerte de metáfora, y yo planteé justamente a partir de la exposición que hizo el señor Mozo, planteo que nosotros somos eso precisamente, guardianes de la literatura, ¿no? Es decir, somos como, el aparato seguridad. Nosotros los críticos, y cuando digo nosotros no me estoy refiriendo solo a mí, sino también a ustedes y a todas las demás personas que están involucradas dentro del mundo de la literatura. Porque nuestra función es, recuerden que también trabajamos el verbo cribar, dijimos cribar es examinar con bastante cuidado, y eso es lo que los críticos literarios debemos hacer, tratar con bastante cuidado los libros en sí mismos, los volúmenes con los que trabajamos, ¿no? En fin, todos los materiales,
incluso los manuscritos que podamos haber encontrado y que luego llevan a que esos manuscritos se transformen en importantes documentos, en importantes obras de la literatura peruana o hispanoamericana. Es el caso, por ejemplo, famoso y real, no estoy hablando de una ficción, de los famosos manuscritos de Huamampoma, ¿no? Esos famosos manuscritos, él los escribió casi por la misma época en que Garcilaso escribía. Ambos no se conocieron nunca, al parecer, pero la diferencia es que el Inca, estando en España, sí pudo realmente publicar sus libros principales. Solamente quedó en condición de inédita la última parte que se llama La historia del Perú, que era en realidad la segunda parte de los comentarios reales, ¿no? Pero todo lo anterior él lo vio, no solamente con ojos de autor, que lo era, sino también con ojos de editor. Es decir, el editor es una persona muy importante, yo diría tan importante como el autor, porque el editor y el autor son muy importantes, sí. Son dos personas muy importantes porque el autor, vamos a decir así, hablando de los términos respectivos, el autor, que puede ser un autor que trabaja con la escritura, con la máquina, con la computadora, como en los tiempos actuales, ¿no? O también puede tratarse de un autor que crea poesía de manera oral, ¿no? O incluso ayudándose con los gestos, como podría ser, y lo he visto en más de una oportunidad, ya en años lejanos, a don Nicomedes de Santa Cruz, cuando de memoria, sin recurrir a un papel, recitaba un poema, ¿no? Recitaba un poema. Y ahora lo que ocurre generalmente es que, sea que el poema o el texto poético sea de origen oral, ¿no? Como son las décimas de Nicomedes de Santa Cruz, o sea un texto impreso, un texto en un libro, ¿no? Lo ideal para nosotros, que somos los guardianes de la literatura, los estudiosos de la literatura, los filólogos, los que amamos los textos y trabajamos con ellos y vamos creando sentido, ¿no? Lo importante es que esos textos estén bajo nuestra supervisión, bajo nuestro control, como este ejemplo que les he mostrado, de cómo el Inca Garcilaso hace siglos atrás ya incluyó ese pequeño texto de apenas cuatro versos, nada más, para demostrar que también los incas sabían hacer poesía, ¿no? Y a propósito de eso, de la conversación que hicimos acerca de la poesía, acerca además de cómo estudiar la poesía, qué métodos utilizar la poesía, también hicimos breve referencia al texto del doctor Fernández Cosman, alusivo precisamente a uno de los poetas fundadores. Luego recuerdo que como parte de esa aproximación de todos los puntos posibles a la literatura, pero más que a la literatura, a la poesía, ¿no? Recuerdo que incluimos dentro de nuestros varios materiales, porque usted ve que acá trabajamos con varios materiales, ¿no? Tanto impresos, así como libro, como también así este tipo de materiales, como una suerte de borradores o de documentos impresos directamente de la computadora y que los manejo, porque
La literatura supone varios tipos de materiales, ¿no? Por eso es que trabajamos siempre con textos. Bueno, y recuerdo yo en esta parte de la clase, ya para concluir, puesto que habíamos comenzado a leer el prólogo que hace a la poesía peruana el doctor Ricardo González Vigil, recuerdo que haber distribuido algunas tareas precisamente para poder reforzar nuestros conocimientos sobre la literatura peruana. Sin embargo, como buenos guardianes de la literatura que somos, y estoy hojeando el volumen 1 de esta antología, que no es la única de poesía peruana, ¿no? Descubrimos lo siguiente, ¿no? Descubrimos que efectivamente el profesor González Vigil nos da un prólogo muy interesante, no lo hemos leído, quizá en algún momento lo hagamos, pero a lo que iba es algo elemental, que tiene que ver con esta función de guardianes de la literatura, ¿no? Los filólogos, los que, diríamos así, resguardan, ¿no? Y por tanto creo que también estamos obligados a resguardar todo lo que diga Ricardo González Vigil respecto de la poesía peruana siglo XX, que es el tomo con el cual estamos trabajando. A lo que me refería es que estamos frente a una ontología respetabilísima, de mucho valor para nosotros porque nos permite trabajar, claro, no solamente con este tomo, sino con otro tomo más, y claro, en este momento no lo traigo, ¿no? Porque no es pertinente, por falta de espacio también, porque las clases virtuales suponen el manejo de una vasta tecnología, que ustedes verán acá las luces, las máquinas, el reloj, la cámara filmadora, todo ello. Pero ya para ir a lo medular, que es cómo vamos a continuar el trabajo hoy, dijimos que en forma aleatoria, es decir, de modo espontáneo, de modo eventual, surgió una tarea que tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora, que es trabajar con la poesía peruana, ¿no? Por supuesto que luego de haber trabajado con la poesía peruana, luego de haber recordado a algunos de esos autores, leeremos en su momento no solamente el texto del profesor Fernando Cosman, que es un ejemplo, ¿no?, de cómo analizar poesía. No es el único, por cierto, ¿no? Entonces acá hay que diferenciar también, y eso es bueno que ustedes, que son los guardianes de la literatura, adviertan con mucha perfección y nunca se les confunda que por un lado tenemos al poema en sí, ¿no?, al objeto del poema, al poema que escribió González Prada. Y al lado de eso tenemos el estudio, el discurso crítico, la interpretación, que en este caso la hace el profesor Fernández Cosman, que también, como ustedes, como yo y como otros, también es un guardián de la literatura, ¿no? Y en referencia a eso debemos decir que la literatura es tan amplia que necesita
diferentes guardianes, que hay especializaciones de guardianes de la literatura. ¿Según qué criterio? Precisamente según el criterio de a qué género pertenece ese objeto literario que estamos nosotros cuidando, que estamos analizando, que estamos examinando. En este caso concreto de esta clase, de esta semana de clase que estamos teniendo y seguramente también la próxima, nuestro objeto de estudio, de manera por cierto parcial, porque este no es un curso dedicado a solo la poesía peruana, y ya hemos hecho narrativa, sino que como en estas clases nos estamos deteniendo en alguna medida en la poesía, hicimos una distribución, ¿no? Y dijimos, bueno, ya que estamos manejando textos de poesía peruana, entonces vamos a encargarle acá a los 4 alumnos que estuvieron presentes en esa clase, que creo que finalmente son los que están quedando, porque algunos otros ya no han venido o han faltado, en fin, no sé exactamente con claridad cuál es la situación, pero los que sí están viniendo son el señor Maldonado Galindo, que estuvo presente en la clase anterior, también estuvo presente el señor Mozo, un gran colaborador con ustedes del curso, estuvo presente también la señorita Piñán, otra gran colaboradora, y el señor Ruiz Chinchay. De manera que con este cuarteto de guardianes de lo poético, guardianes de la poesía peruana, sugerimos que cada uno de ustedes pudiera encargarse en calidad de filólogos, en calidad de guardianes de lo literario y más aún en guardianes de lo poético, ¿no? Pudieran encargarse de algunos autores. Entonces, en ese orden, indicamos en primer lugar la participación del señor Maldonado Galindo, ¿no? A él le encargamos, dentro de esta relación de tareas para hoy día, le encargamos una breve aproximación, ¿no? Como él es un especialista, es un literato, entonces el señor Maldonado Galindo, él iba a ser en primer lugar la persona a quien encargábamos la tarea de ubicar dentro de ese panorama tan amplio de la poesía peruana la figura de este señor que no es precisamente un autor de altísimo nivel, no es de las estrellas de la literatura, sino es un autor que más bien, diríamos, tuvo una presencia breve, pero esto también es significativo, ¿no? Es decir, no solamente hay que estudiar o saber sobre los grandes autores, sino que también hay que saber, hay que analizar, hay que examinar y estar al tanto de lo que pasa con cada uno de nuestros autores, ¿no? Y creo que en ese sentido, la elección de Leonida Girovi, ¿no? Pues sí fue pertinente. No sé si el señor Maldonado Galindo, si es que está presente, podría informarnos si es que ha podido realizar la tarea que le encargamos, ¿sí? Sí, profesor. Sí, entonces bueno, le agradecería... no activo, pero... Ya, yo le agradecería en todo caso que tratando de elevar el mayor... Ojo, que esta calificación, mejor dicho, estas intervenciones de ustedes son intervenciones calificadas porque están anunciadas en el aula virtual y por tanto lo que usted nos haya traído hoy día va a tener una calificación. ¿Es por qué? Porque es un trabajo
serio, es un trabajo calificado, es un trabajo propio de su especialidad, y por eso es que le dijimos, incluso no es necesario que nos esté mandando la versión escrita de momento, ¿no? Al aula virtual, porque tenemos varios trabajos que ustedes han presentado y que incluso ya hemos calificado. Bien, entonces con el volumen adecuado le pediríamos al señor Maldonado Galindo que nos diera la información que está en estos momentos a su alcance acerca de este señor llamado Leonidas Yerovi, que también está incluido, ¿no? Pese a no ser un autor de primero, quizás sea un autor de tercer orden, pero que está incluido por alguna razón. Entonces la pregunta sería, ¿por qué cree usted que González Vigil lo ha incluido? ¿O qué características tiene la poesía de este autor y que usted ha tenido oportunidad, ha tenido ocasión de revisar y de apreciar como buen guardián, como buen crítico literario, ¿no? de este escritor específicamente? Si nos pudiera ilustrar, por favor, le agradeceré que lo haga con un buen volumen para que yo pueda escuchar y poder calificar también exactamente qué es lo que usted nos va a decir acerca de don Leonidas Yerovi. Lo escuchamos, señor Maldonado Galindo, y agradecemos su buena voluntad de hacer esta tarea. No lo escucho en este momento, por si acaso, ¿ah? No lo estoy escuchando. A ver, usted que maneja su tecnología. Y antes que me contestó sí lo oí, pero después ahora en este momento no lo estoy oyendo. Señor Galindo, estamos a la espera de su participación. ¿Está Galindo en clase? ¿Estará el señor Galindo? Ahí lo puede ver en la computadora. Sí, el señor Maldonado Galindo está conectado. Sí, el señor Galindo está conectado a él, la señorita Piñán también creo, sí, ¿no? Están conectados. Ahí en la computadora usted los puede ver. Abra la computadora y ahí los ve. Pero sí están conectados. Está el señor Galindo, está el señor Ruiz Chinchay, está el señor Midma, la señorita Piñán. Pero algo pasa. Él tiene el micrófono apagado. Piñán. El señor Midma, la señorita Piñán, el señor Maldonado Galindo. ¿El señor Mozo está? No, el señor Mozo no está. El señor Ruiz Chinchay está. Ruiz Chinchay, o sea, ¿hay 3 alumnos? No, hay 4. Maldonado. A ver, repito. Piñán, Midma, Maldonado Galindo Midma. Y Ruiz Chinchay. Ay, perdón, sí, 4. Sí, están 4 alumnos. Sí. El señor Mozo estuvo en la oportunidad anterior. Participó, incluso nos dio un alcance muy ilustrativo acerca de esta película llamada El precio del mañana, y a partir de esa reflexión que él hizo, de habernos contado esa película, llegamos a la conclusión que en todos los dominios de la realidad, ¿no? O mejor dicho, la realidad está constituida por un conjunto de dominios, de áreas. El mundo es uno solo, pero el mundo está dividido en primer lugar en continentes, y ya sin querer hablar de los continentes, pero sí de, diríamos así, de
ya específicamente en los países. En los países también hay diferentes divisiones, por ejemplo hay divisiones geográficas puramente, la costa, la sierra, la selva, en el caso peruano, pero en el caso político, diríamos también, está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Igual pasa en el campo de la literatura. La literatura es un dominio muy grande, pero dentro de ese dominio muy grande que es la literatura, nos encontramos, y los cursos toman en cuenta ese criterio, nos encontramos con la presencia de que los cursos, a su vez, de la llamada especialidad de literatura, a su vez pertenecen a una determinada época, puede ser literatura del siglo XIX, o pertenecen también a un campo más bien relacionado con los géneros literarios o las especies literarias, y a veces se cruza las dos categorías. Se cruza la categoría de lo histórico, y entonces yo digo literatura hispanoamericana, ¿no? Estoy hablando del siglo XIX, ahí está el criterio, ¿no? Ahí está el criterio, pero digo, dentro de la literatura hispanoamericana del siglo XIX, voy a estudiar, por ejemplo, digo, la poesía de Rubén Darío, se acabó, ¿no? Entonces ya, esto ya está significando también, y eso es bueno, es parte también, creo, de nuestra competencia filológica, de nuestra competencia como especialistas de la literatura. Es importante ver que cuando elegimos un objeto para nuestro análisis, un objeto de conocimiento, estamos utilizando categorías históricas o historiográficas, pero también estamos utilizando categorías incluso biográficas y categorías referidas a los géneros, ¿no? Aunque ahora resulta un tanto a veces cuestionable hablar de los géneros, pero no se puede negar la existencia de los géneros. Tampoco no se puede negar la existencia de lo que se llama funciones, ¿no? Mejor dicho, especies literarias, ¿no? El asunto se ha complicado porque esta disciplina dentro de la que estamos, que tiene un nombre muy general, que es literatura, ese es nuestro mundo, ¿no? Pero dentro de ese mundo hay una serie de submundos, de áreas, ¿no? Y ahora estamos en el área de la poesía, y no de cualquier poesía ni de toda la poesía, que sería ya un objeto inmenso, sino estamos dentro de lo que hemos denominado en la clase anterior la poesía peruana, ¿no? La poesía peruana, principalmente considerándola desde fines del siglo XIX, que ya es una categoría historiográfica, hasta la actualidad, ¿no? Y hemos dejado de lado por el momento, porque el asunto es complejo y es una realidad que no podemos manejar, que si quisiéramos hacer más complejo el asunto, diríamos, bueno, sí, es verdad, hay poesía peruana, pero hay poesía peruana no solamente en español, sino también hay poesía peruana en quechua y en aymara y en lenguas amazónicas, ¿no? Pero en aras de no, diríamos, hacer más complejo el objeto de conocimiento, le hemos pedido una cosa muy concreta a cada uno de ustedes, y ya anoté acá quienes están presentes, ¿no? De manera que reitero mi pedido, ya que ese fue el orden, ¿no? ¿Qué es lo que el señor... y ojo, que esto es una tarea, diríamos, no voluntaria, sino es una tarea libre, pero a la vez es una tarea abierta, es decir, toma en cuenta, considerando además que ha sido dada en la clase anterior, entonces eso significa que no pretendemos que el señor
Maldonado Galindo, ni ninguno de los 4 que están presentes tenga ya un conocimiento absoluto sobre cada uno de sus autores, pero que sí tenga algunos conocimientos, o que si no los tenía, vaya a los libros, que para eso están los libros, ¿no? Porque cualquier cosa que yo no sepa, inmediatamente tengo que acudir a mi libro, a mi enciclopedia, a mi diccionario, buscar mi historia, buscar mi antología, buscar mi libro de crítica literaria o de teoría literaria, o consultar con un especialista, ¿no? O si se trata de Leonidas Yerovi, incluso puedo yo darme la libertad, y esto es algo que les he dicho también a ustedes, ¿no? Ya que la familia Yerovi es una familia literaria ilustre dentro de nuestras letras, e incluso yo, dada la situación, dada la tarea que tenía el señor Maldonado Galindo, podría haber incluso entrevistado o podría haber conversado con el propio Nicolás Yerovi, que es nieto de Leonidas Yerovi, ¿no? Y que a su vez ha hecho una novela que, para serles sincero, no he tenido oportunidad de leer, no he leído, pero que se refiere a toda esta época de bohemia, de creación literaria. Bueno, entonces, señor Maldonado Galindo, usted nos dirá, lo estamos escuchando, lo que tenga que decir, díganoslo, de todas maneras lo tomamos en cuenta. No lo estoy escuchando, por si acaso, ¿ah? No sé qué está pasando, pero acá todo está conectado. Sí, él tiene el micrófono apagado. Sí, bueno, que lo prenda, pues si tiene el micrófono apagado, préndalo, y en todo caso díganos, denos señas de su existencia. Díganos sí, no, profesor, esto es lo que he hecho, o esto es lo que tengo que decirle a usted respecto de la tarea que se le asignó en la clase anterior. Porque si no, ¿cómo funciona la comunicación virtual? El profesor habla y el alumno se queda en silencio. ¿Cómo es eso? Yo creo que la comunicación es un ir y venir, ¿no? Si este curso fuera en braille, bueno, sería otro lenguaje. Pero este curso es a través de las imágenes, a través de las voces. Y claro, ustedes tienen la potestad de no mostrar su rostro, mientras que el profesor sí tiene que mostrar su rostro. Y ahí está mi rostro. Así que desde esa cátedra en la que estoy ahora, reitero la pregunta. Por favor, quiero saber si el señor Maldonado Galindo ha hecho la tarea, no la ha hecho. Por favor, no puedo prolongar más este silencio. Díganos para eso tiene usted su micrófono, tiene su tecnología. Lo que usted diga, eso es lo que yo tomaré en cuenta. Bueno, dado el tiempo transcurrido, consideramos que el señor Maldonado Galindo se niega a decir una sola palabra, y eso no me parece un gesto muy cortés en una clase universitaria en la cual está participando. Bien, vamos a ver, luego al señor Ruiz Chinchay le dimos la tarea de trabajar lo que estuviera a su alcance hasta hoy acerca de otro poeta más o menos contemporáneo de Yerovi, ¿no? Fue una coincidencia. Señor Ruiz Chinchay, le agradecería si es que usted tiene
a la mano algún alcance, alguna información sobre el poeta Abraham Valdelomar. Escuchamos al señor Ruiz Chinchay y esperemos que no nos ignore como ha hecho el señor Maldonado. Buenas tardes, profesor. Sí, yo hice mi averiguación sobre la poesía de Abraham Valdelomar. En este caso encontré, hubo una edición de la poesía de Valdelomar que se publicó el año pasado, si no me equivoco, el año pasado, por la editorial El Conde Plebeyo Editores, que es de Ica, y que tiene un prólogo, una introducción o un estudio de Ricardo Silva Santisteban. Entonces, en este caso, yo quisiera recurrir a ese estudio, porque me parece que de alguna manera Ricardo Silva Santisteban se ha acercado mucho a la obra en general de Valdelomar, ¿no? Yo también, aparte, por ejemplo, tengo los libros que él llegó a publicar con Petroperú, ya hace regulares años. Y bueno, por eso es que ahora yo quiero compartir algunos detalles de mi hallazgo. Primero, y lo que rescata Silva Santisteban es que Valdelomar no es un poeta, no es un escritor dedicado al 100% a la poesía. Más bien, su poesía es ocasional. Una escritura que no se concibe como un proyecto literario orgánico, es decir, que tiene un propósito, que tiene una estructura. Tampoco no se percibe a lo largo de su obra una evolución, ¿no? de su poesía, como sí se percibe en la narrativa, ¿no? Lo estético, la parte del modernismo, ¿no? Luego las características de su narrativa, ahí sí hay digamos una evolución, pero en poesía no, porque justamente no es una práctica regular. Entonces, ¿cuáles son las principales características que encuentra Silva Santisteban? Para Ricardo, él concibe que la mejor, no decir época, sino la mejor producción poética de Valdelomar se encuentra justamente en aquellos que están relacionados a lo que él llama Valdelomar, si no me equivoco, él llama la aldea encantada. La aldea. La aldea encantada. La aldea encantada. Los poemas que tienen que ver con sus reminiscencias de su entorno rural, que evocan a la vida familiar. Por ejemplo, la casa familiar, el poema La casa familiar, el árbol del centenario. Para Silva Santisteban, estos poemas que tienen que estar alrededor de esta temática de la aldea encantada es donde Valdelomar desarrolla una poética de mucho más valor estético que los otros, donde, por ejemplo, hay un poema que trata sobre su estadía en París. Sobre ese poema, por ejemplo, Silva Santisteban dice que su poema va bien descriptivo, ¿no? Describe en verso lo que Valdelomar ha vivido. Sin embargo, por ejemplo, en la casa familiar, ahí va más allá de la descripción y muestra el trasfondo de lo que el poema quiere transmitir. Hay algunas palabras que sí me llamaban la atención. Por ejemplo, Silva Santisteban dice
por ejemplo, que los primeros poemas de Valdelomar están penetrados de un modernismo, pero en pecho que raya en lo guachapo y adocenado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta que estos primeros poemas son muy descriptivos, aún llenos dentro de la temática del modernismo, pero bueno, como he mencionado, lo valioso es esta poesía cercana. Y ello lo que me llamó la atención, y es que según Ricardo, y lo cito, dice: creo que con los poemas citados le mostró Valdelomar a Vallejo cuál debía ser el camino de la poesía peruana en el futuro. Ajá. Así, este escritor fallecido demasiado joven es no solo importante por ser el autor de algunos poemas inevitables de la poesía peruana del siglo XX, que conjugan emoción y expresividad genuinas, sino también por trazar la senda que debía seguir la poesía peruana en una dirección diferente a la de José María Gubí. Entonces, yo creo que a diferencia de Vallejo, donde vemos aún una mayor atención sobre su poética, Ajá. y bueno, la narrativa, o sea, a Vallejo se le considera el gran poeta, ¿no? A pesar que tiene obra narrativa, teatral, Claro, incluso claro, he encontrado estudios de usted sobre su narrativa. En el caso de Vallejo, Valdelomar, tenemos lo contrario, ¿no? Tenemos al gran narrador, que también tiene obra poética, pero que dentro de esta obra poética, aún así, ha aportado, ha hecho un gran aporte a la literatura. Entonces, yo creo que casi toda la poesía de Valdelomar está en línea, y si no igual, creo que aún es un escritor que está atrayendo la atención de los lectores, y por tanto se siguen publicando su obra, ¿no? Y ahora de por sí, ya de forma completa. Claro. Eso quería agregar, por favor. Muchas gracias, señor Luis Chinchay. Yo solamente leeré el breve prólogo que da acá. Usted ha trabajado con Ricardo Silva Santisteban, creo, ¿no? Bueno, acá menciona lo que dice, y la visión que usted ha dado en general me parece que es correcta. Un concepto importante que usted ha dado es el que, diríamos, sí, claro, hace poesía, no se nota mucho esa evolución en su poesía. La mejor poesía que hizo él es la que está relacionada con lo que él llamó la aldea encantada, esa poesía evocativa de su infancia, de su familia, ¿no? Y bueno, en vez de leer a González Vigil, que ya usted lo leerá, leo, por ejemplo, ¿no? Bueno, recordemos que él también estuvo en Italia, parte de su aprendizaje, como muchos de nuestros escritores. Valdelomar también estuvo en Italia, desde allá enviaba crónicas, y lo que hay que destacar también es que es un hombre que vivió muy poco, ¿no? Murió de 20 y tantos años, porque nació en 1888 en Ica y murió en Ayacucho en forma trágica, como sabemos, en 1919, ¿no? Entonces, si le sumamos a los 19 los años que vivió en el siglo anterior, nos encontramos con un hombre que murió, creo, de 30 y tantos años, más o menos. Como usted ha sugerido, hubo un buen encuentro
porque eran contemporáneos, hubo un buen encuentro con el Amauta Bariátegui, hubo un buen encuentro con Vallejo. Recuerde también que él fundó una revista llamada Colónida. Era un hombre muy activo, muy valioso, muy fecundo. Trabajó narración, trabajó la lírica, la dramática, la crónica periodística. Es decir, fue un hombre a quien le interesó mucho la literatura, ¿no? Por eso me permito leer un poema que corresponde a eso que usted llamó La aldea encantada, un poema que se llama Tristitia, que es famoso, ¿no? Tristitia. Entonces sea una palabra del italiano, tristitia, es decir, tristeza, pero que él prefirió ponerla en italiano, porque quizá le recordó su exilio, el exilio que él tuvo en Italia, ¿no? Fue hacia más o menos, bueno, el año 19 aproximadamente, no tengo el dato exacto aquí a la mano, pero es indudable que sí, él escribió este poema, ¿no? Por eso dice acá también, antes de leer el poema, dice brevemente, González Vigil coincide con usted y también con don Ricardo Silva cuando dice, con más talento para la prosa, en particular el cuento y la crónica periodística, elaboró también poemas de antología, algunos de ellos cotejables con las canciones de hogar de Los Heraldos Negros de César Vallejo, ¿no? Y entonces leo ahora sí, y le agradezco por su participación, por el trabajo que usted se ha dado en buscar, trabajo que creo que de todas maneras le servirá a cualquier otro momento en que usted tenga que estudiar este autor. ¿Por qué no? ¿No? Porque no, recuerde que él también hacía novelas cortas, ¿no? La ciudad muerta, etc. Es un autor interesante como cuentista también. Los cuentos criollos son interesantes. Recuerda que él también cultivó la faceta de la, diríamos, literatura relacionada con nuestra época prehispánica, ¿no? Tiene los cuentos ambientados en esa época incaica, y quizá eso se deba a que trabajó muy de cerca con José de la Riva Agüero, creo que fue su secretario, y por allí él pudo, porque era un hombre un gran lector, ¿no? Un gran lector, escribió estos cuentos incaicos también. Pero ahora me limito a leer este bonito poema, porque también un objetivo de esta clase que estamos realizando es que ustedes, en cierto momento, no sé si será ahora o la próxima, por supuesto con mi colaboración, trataremos de algo que no hemos tratado, siendo nosotros guardianes de la literatura. No hemos aludido al concepto de poesía. ¿Qué es la poesía? Tenemos claro más o menos qué cosa es la narrativa, en sus versiones del cuento y de la novela, principalmente. Pero acá tampoco Ricardo González Vigil da por supuesto que todos los que leemos este libro sabemos qué es poesía. Y sí, yo creo que sí sabemos qué es, ¿no? O intuimos, y eso también será motivo. Por eso su aporte es valioso, porque de alguna manera ya al hablar de Valdelomar ha hablado, ¿no? Se ha referido usted a la faceta de Valdelomar como poeta. Leo entonces el poema, dice Tristitia. Y claro, todos hemos pasado por esta etapa de nuestras vidas en diferentes momentos, ciertamente, ¿no? Y cada uno de ustedes también podría escribir su propia Tristitia, o quizá la haya escrito. Dice, mi infancia, que fue dulce
serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza, ¿no? De la presencia del contexto, el sol, la tarde, etc. En la mañana azul, al despertar, sentía el canto de las olas como una melodía y luego el soplo denso perfumado del mar. Y lo que él me dijera aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste, y la alegría nadie me la supo enseñar, ¿no? Entonces ha compartido con nosotros diríamos, estas vivencias, estos recuerdos, estas evocaciones a través de una forma, ¿no? de una forma que no es cualquiera, sino, si no me equivoco, es la, vamos a ubicarlo acá perfectamente. Profesor, ¿se me escucha? Sí, un momentito, por favor. Es un soneto, ¿no? Sí, es un soneto el que ha utilizado. Ya se me perdió la... Ya. Muy bien. Entonces el señor Richin Chai ha tenido la gentileza de hacernos recordar algunos datos interesantes sobre nuestro querido Leonidas Yerovi, que además ustedes recordarán murió en forma trágica, ¿no? Creo que hubo de por medio algún problema de carácter sentimental y eso llevó a que Leonidas Yerovi muriera muy joven. Fue seguido en alguna medida por su hijo, creo que también se llamaba igual que él, Leonidas Yerovi, que era más bien un hombre de la radio, ¿no? Y yo no lo recuerdo mucho tampoco. Era un hombre que se dedicaba al periodismo radial, ¿no? Y luego viene el nieto, a quien todos conocemos. Él es, lo conozco a él, en fin, que es Nicolás Yerovi, un hombre polifacético y que es uno de los que se ha encargado de mantener el recuerdo de su abuelo, ¿no? El recuerdo de su abuelo. Bien, había una pregunta, discúlpeme. Sí, profesor, soy yo, Miguel Maldonado. Ah, señor Maldonado, ¿usted quiere intervenir? Sí, es que a mí me tocaba tratar sobre Leonidas Yerovi, sino que había un problema con el micrófono. Claro, discúlpeme, estaba confundiendo. Entonces, el confuso he sido yo, no usted. Yo estaba hablando, se me ha mezclado. Entonces el señor Maldonado, sí, tiene usted toda la razón del mundo, ¿no? Claro, estuvimos, le dimos unos minutos de espera, pero claro, a veces la tecnología no funciona al 100%. No, el señor Richin Chai, él ha hablado sobre Valdelomar. Yo he confundido, ¿no? Quizá porque acá tenía anotado Yerovi. Yerovi no. Yerovi es un autor del cual el señor, si repetí algunos datos, discúlpeme usted, pero la exposición ilustrada del señor Richin Chai ha sido acerca de Valdelomar. Lo que pasa es que fueron contemporáneos, ¿no? Entonces lo que yo haya dicho no lo tome en cuenta y le ha tocado, como ya decía antes, un autor, claro, sin duda con menor obra que el propio Valdelomar, ¿no? Pero vamos a ver en todo caso, vamos a escuchar al señor Maldonado
Galindo lo que tenga que decirnos acerca de Leonidas Yerovi en el panorama de la poesía peruana. Ya, sobre la poesía de Leonidas Yerovi. Leonidas Yerovi, yo me estoy confundiendo los nombres. Ya, díganos. Fuerte para poder escuchar. Sobre su poesía encontré que, bueno, tenía rasgos modernistas y a la vez criollos. Sobre todo en las obras madrigalerías, mandolinata, horizontal, y una también que se llama Recóndita, la cual, esta última fue la que yo leí, y definitivamente con ese poema confirmé que Yerovi tenía esos matices criollos y medios picarescos, ¿no? En donde él a veces resalta, en el yo poético se resalta una picardía, ¿no? También una especie de ingenuidad sobre las cosas, así como también a veces hace una oda a la belleza de la mujer. Por ejemplo, si no me equivoco, Yerovi había hecho un poema acerca de una mujer con la cual tuvo una especie de romance. Angélica Guerra, creo, Angélica Arguedes, con la cual, bueno, tuvo una disputa amorosa con un ingeniero. Sí. Terminó con su vida debido a eso. Bueno, el ingeniero lo asesinó a él. Pero también hay que decir que su estilo poético también de alguna manera repercutió también en su estilo dramatúrgico, ya que se le considera como una especie de continuación del costumbrismo peruano que estuvo a cargo de Pardo y Aliaga y también Asensio Segura. Esto, bueno, sin embargo, también en sus columnas periodísticas se le destaca también por haber resaltado la sociedad limeña, ¿no? Y él hacía artículos de costumbre, crónicas urbanas, así como también hacía crítica literaria. Por lo que tengo entendido, él nunca estudió, fue como una especie de César Vallejo, ¿no? Que fue un poeta autodidacta. Estudió por su cuenta para poder tener saberes sobre la literatura, sobre la poesía, y más que nada él se nutrió, él tuvo esos estudios, o sea, él supo sobre todo eso, sobre la poesía, cómo armar todo ello, debido a su cercanía desde muy joven a los periódicos, y también porque él escribía poesías carnavalescas, y terminó destacando en eso, ¿no? También averigüé que Yerovi era, si bien él tenía una poesía carnavalesca y picaresca, a veces él pecaba de exagerado, porque algunas rimas no eran muy orgánicas. Y tenía un estilo rubendariano. Incluso cuando murió Rubén Darío, si no me equivoco, él dedicó un poema, o agarró de un poema, que era de... no me olvidé el nombre, pero él se influenció mucho en él. Parece que lo tomó como una especie de modelo, ¿no?, a la poesía de Rubén Darío. Las que más se destacan sobre este estilo fueron el Versos de Carnaval y el Café de las Guirlandas. Y bueno, nada, solamente eso. Sí, bueno, sí, claro, es un autor, como usted dice, polifacético, ¿no? Hizo poesía, hizo drama, hizo periodismo. Si no estoy recordando mal, creo que él fue el autor de esta revista Monos y Monadas, ¿no?, que era una revista de carácter humorístico, que su nieto, a quien yo conozco y ustedes también, retomó durante
más o menos la década del 70 del siglo pasado, más o menos hacia 1900, bueno, el dato no tengo exacto, pero esta revista la había fundado su abuelo, el personaje del cual usted ha hablado, Monos y Monadas, que era una revista así festiva, humorística, de crítica al periodismo, ¿no? Y como usted ha mencionado, sí, se dedicó también al teatro. Hay muchas obras que probablemente él mismo haya representado, ¿no? Y yo recuerdo, sí, haber visto, no tengo el nombre exacto ahora, pero sí, practicaba mucho el arte dramático, le gustaba, era un hombre muy sociable, era un hombre muy polifacético, ¿no? Voy a leer acá este párrafo para recordarlo, ya que no es una figura tan familiar. Dice Leonidas Yerovi, es casi contemporáneo de Valdelomar, murió 2 años antes que Valdelomar. Dice: talentoso heredero de la tradición satírica y costumbrista. Usted mencionaba a Felipe Pardo de Aliaga. Las tribunas de expresión de Leonidas Yerovi fueron la de su maestro Manuel Segura, ¿no? El periodismo y las tablas teatrales, tribunas que revelan su entrega plena al público, su identificación con los gustos y las inquietudes de las mayorías. El pueblo le correspondió ampliamente hasta tomarlo el poeta más querido y comentado entre 1903 y 2017, año en que fue asesinado a causa de sus veleidades de Don Juan, ¿no? Es decir, fue por una cuestión sentimental. Chocano podía ser más admirado e imitado, además de ostentar una consagración internacional, pero no atraía todas las clases sociales como lo lograba Yerovi, en una compenetración poeta público que no se ha repetido en nuestra literatura. Sacada de su marco periodístico, circunstancial, con alusiones al momento, gran parte de las páginas de Yerovi pierden mucho de su encanto y razón de ser, además de que su culto a la improvisación y la espontaneidad lo conduce al facilismo, ¿no? Expresivo, al facilismo expresivo. Entonces tengan en cuenta ustedes, cuando evalúen alguna vez un poeta, tengan en cuenta este aspecto, ¿no? Como efectivamente en algunos casos el poeta incurre en la improvisación, en la espontaneidad, que lo conduce, dice, al facilismo expresivo, cayendo en ripios, estereotipos y disfuerzos en la versificación. Subrayemos que fue un virtuoso del verso, dominaba bastante el verso. En el teatro, en cambio, depuró sus medios expresivos, concentró su ingenio festivo y atinó a desnudar la sociedad con riqueza simbólica. Sí. Muchas gracias por su información, señor Maldonado Galindo, por su información breve sobre este importante autor, que se complementa con la información previa que había dado el señor Ruiz Chinchay. Lo que pasa es que nos hemos confundido un poco con los autores, pero bueno, vamos a ver, aquí hay un autor que se distancia un poco, es un autor que se distancia de ambos en el tiempo y también en el temperamento, pero que es sí un poeta muy bien considerado, ¿no? Y vamos a pedirle, si la señorita Piñán está entre nosotros, a la señorita Piñán le encargamos trabajar algunos datos, trabajar algunos elementos. Vamos a dedicar acá los versos de don
José María Eguren en la página. Sí. No está muy lejano en el tiempo, pero vamos a ver si es que ha sido posible para ella trabajar con este autor, José María Eguren. ¿Está presente la señorita Piñán? Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, lo único le agradecería, señorita Piñán, Natalie, que usted siempre viene y cumple, trate de hablar más alto o ver cómo está funcionando su micrófono, porque no le escucho muy de lejos, muy de lejos. A ver si mejora su voz y así podemos tomar en cuenta lo que usted ha podido recopilar, ¿no?, acerca de este importante poeta. Yo no sé hacia dónde se va a inclinar usted, pero un poeta como este, ¿no?, siempre es importante que ustedes lo conozcan, tengan una noción de él, ¿no? Me estoy refiriendo al poeta José María Eguren. Bien, con este detalle de que se le puede escuchar bien, estaremos atentos a lo que usted nos diga acerca de José María Eguren. Profesor, ahora sí se me escucha bien. He cambiado de dispositivo. Ya. Sí, ok, genial. Bueno, lo que averigüé sobre Eguren, de hecho hice un pequeño también, escribí un poco sobre él, es que él se aleja bastante del modernismo imperante de la época, ¿no? A inicios del siglo XX. Sobresalía bastante la figura de José Santos Chicano, y de hecho a él se le tenía como se puede decir, como el modelo del modernismo. Es por eso que cuando aparece Eguren, ¿no?, con su poesía, a él muchos de los críticos de la época pues lo relegan, ¿no? No lo entienden, incluso lo catalogan como poeta niño, porque ven en su poesía aspectos infantiles, ¿no? Sin embargo, Eguren logra destacar y también es revalorado gracias a figuras como Abraham Valdelomar, José Carlos Mariátegui y Jorge Basadre, que brindan ciertos esbozos y también tratan de romper con ese mito, ¿no?, Claro, que existe en torno a él. Entonces, voy a mencionar algunas características de su poética, es lo que me llamó la atención. Primero podríamos hablar un poco sobre el exotismo, algo que menciona Mariátegui en sus 7 ensayos y que acá también lo he desarrollado, y es que podríamos tomar tal vez a Simbólicas, este poemario de Simbólicas, como un ejemplo de ello. En ciertos poemas, como por ejemplo la Valquiria, se ve esa predilección por la cultura y la mitología escandinava, ¿no? Ahí estaría un poco ese exotismo. Un ejemplo, como les comenté en este poema La Valquiria, se puede ver cómo es que esta deidad escandinava expone su actividad y expone su poder. También hay poemas como Héroe, donde se destaca la escritura de los Edas, y también se menciona mitos célticos, hasta también se referencia a ciertos elementos y personajes como Odín y también el jardín del Valhalla, ¿no?, del Valhalla. También, si bien, ¿no?, hemos visto que este exotismo podría ligarlo un poco con el modernismo, de hecho Eguren desarrolla una poética única, que no podría tampoco situarse en el modernismo. Tampoco podría situarse en un simbolismo europeo. Muchos de los críticos, y por ejemplo uno de ellos, Fernández Cosman, menciona que el simbolismo de Eguren es único porque se aleja de Verlaine, ¿no?, de estos poetas europeos, pero también se aleja en este caso también del modernismo de Darío. ¿Y qué encontramos acá? Pues bastante ironía. En Eguren encontramos ironía en torno a este tópico de la fiesta galante. En el caso de Paul Verlaine y Rubén Darío, ellos desarrollan el tópico de la fiesta galante
utilizando elementos aristocráticos y otorgándole esa característica suntuosa, ¿no?, que deben tener casualmente la aristocracia. Pero esto no sucede con Eguren. Un ejemplo sería el duque, donde hay elementos aristocráticos como, ¿no?, el duque, ciertos personajes, ciertos objetos, pero Eguren lo juxtapone con elementos cotidianos y también le agrega un tono lúdico. Entonces ahí estaría esa ruptura con la suntuosidad, ¿no?, que casualmente Fernández Cosman lo expone en uno de sus libros. Por otro lado, también en Eguren vemos el uso de una imagen femenina, pero una imagen femenina ligada a lo sensual. En ello podemos mencionar al poema como La niña de la lámpara azul, porque se presenta una niña que se insinúa al locutor, lo seduce a través de su encanto, a través de su voz, de su aroma de abedul, ¿no?, y también de sus palabras, porque ella habla de lo maravilloso y lo divino que es la vida. También podríamos encontrarlo en otro poema que se llama Las Candelas, también perteneciente al poemario La canción de las figuras, donde las candelas son objetos humanizados. Se habla sobre sus cabellos rizados, ¿no?, si fuera una mujer, se habla de la luminosidad que hay en ellas y también en la voluptuosidad de estas llamas. Por otro lado, también podemos hablar de lo cromático que existe en la poética de Eguren y que es algo que se resalta bastante, o que habla bastante la crítica en torno a él. En el caso de lo cromático podemos decir que estos colores implican ciertos significados en las características, pero también en las situaciones en las que los personajes se ven envueltos. También lo cromático es fundamental para expresar la sensorialidad no solo del locutor, sino también de ciertos personajes. Y esto se complementa con ciertos significados que los colores otorgan dentro de todo el universo de Eguren. Hay colores que destacan como el blanco, el ámbar, el rojo, el verde y el azul, que son los colores comunes que encontramos en la poética de Eguren. Y también el color permite crear figuras como la sinestesia. O sea, la sinestesia también es constante en la poética de Eguren. Además, esto podría evidenciar un poco esa afición de Eguren por lo pictórico, porque también no podemos olvidar que Eguren fue pintor y también le gustaban bastante las imágenes, ¿no? La pintura, la fotografía. Entonces ahí tal vez podríamos encontrar ese rasgo de él. Un ejemplo que yo destaco es el poema Los Delfines y Antigua, que pertenecen a la canción de las figuras. Ahí Eguren referencia a Anton van Dyck, que es un pintor barroco y que utilizaba bastante el claroscuro en sus pinturas. Entonces Eguren aprovecha ¿no?, este recurso barroco y también lo representa en sus poemas. Entonces, tras este breve repaso, ¿no?, en ciertas características de la poesía de Eguren, podemos afirmar que él desarrolla una poética que bebe del modernismo, también del simbolismo, pero que no resulta ser una mera copia de ellos, ¿no? Es algo único. Y también podríamos negar aquella infantilización que se le suele aplicar, porque de hecho los símbolos, los colores, todo ello demuestra una sensibilidad, pero también la sugerencia de otros significados, y no, pues realmente no podríamos decir que simplemente es un poeta niño, ¿no? Y también podríamos mencionar que Eguren se distancia de esta retórica descriptiva que tal vez se mostraba bastante Chocano, ¿no? Porque Chocano, según Fernández Cosman, Chocano tiene una tendencia parnasiana. Él se dedica a describir, se dedica a exaltar, lugares o eventos que forman parte de su realidad, ¿no? Ajá. Pero Eguren crea más bien un mundo alejado, probablemente
por estar tal vez alejado de esos espacios. También recordamos que Eguren era una persona enfermiza y estaba en casa, ¿no? Y tal vez eso contribuyó a que él pueda desarrollar un universo con ciertos elementos exóticos y que no necesariamente tenga que describir la realidad, ¿no? Es por eso que tal vez muchos no llegan a comprender a Eguren. Sí, muchas gracias, señorita Piñán, por sus valiosos aportes que me llevan precisamente a, digamos, adelantar un poco una reflexión que vamos a hacer. Hemos hablado en esta reunión de Leonidas Yerovi, de quien ha hablado el señor Maldonado Galindo. Luego el señor Ruiz Chinchay también ofreció una información valiosa sobre el del Omar. Y luego usted, que habla sobre Eguren, ¿no? Sobre Eguren. La pregunta que nos estamos haciendo también a través de estas exposiciones es ¿qué cosa es la poesía? ¿No? ¿Qué es la poesía? Y específicamente, ¿qué es la poesía peruana? Y creo que en una respuesta sobre ese tema, sin duda, estaría incorporada en esta respuesta compleja la figura de José María Eguren, ¿no? A quien usted en ciertos momentos lo ha comparado con Chocano. Efectivamente hay grandes diferencias, pero quizá, digamos, José María Eguren, como bien ha señalado usted, logra crear un mundo poético, que es lo que buscamos, a fin de cuentas, determinar con claridad con respecto a la poesía peruana, ¿no? Es decir, no solamente descripciones, no solamente imágenes costumbristas, sino realmente seres muy especiales como los que él crea. Como usted bien decía, Eguren tenía mucha afición por la pintura, por la fotografía, incluso practicaba la prosa, ¿no? Tiene una prosa muy poética. Entonces, diríamos que en el camino de dilucidación, en el camino de esclarecimiento de qué es la poesía peruana, yo creo que de todas maneras tiene que estar José María Eguren, ¿no? Por estas características que usted ha señalado en su exposición, ¿no? No es para mí, por ejemplo, él, y seguramente para muchos, ¿no? Para mí él es un gran poeta, no diré yo que me llega a apasionar como en cambio me apasiona Vallejo, pero sí tiene poemas muy buenos, muy buenos, ¿no? Con una sencillez, con una austeridad y, como usted decía, con un simbolismo que verdaderamente dejan pensando al lector. Se le ha vinculado con la niñez, y yo creo que eso tampoco es malo, ¿no? Porque finalmente todos en algún momento hemos sido niños, y aunque ya no lo seamos, sin embargo persiste en nosotros una dimensión de aquella fantasía, de aquel simbolismo, ¿no? De aquel simbolismo. Y con ello, por ejemplo, me refiero además a lo variado que es Eguren en sus poemas, ¿no? Por ejemplo, este poema
muchas veces yo lo he analizado, lo he compartido en clase, y siempre nos ha quedado la duda de cuál puede ser la interpretación que le demos, ¿no? Este famosísimo poema, miren qué perfección en el uso del poema en su conjunto. Es el poema llamado Los Reyes Rojos, que ustedes sin duda conocen, que tiene 1, 2, 3, 4, ¿no? Son estrofas, la primera son de 3 versos, la segunda viene 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 3, sí, 3, 6, 3, 3, ¿no? Pero dentro de ese breve poema, sin embargo, logra crear un mundo netamente poético, es decir, que solo existe en la imaginación del poeta, del creador, pero que sin duda algo tiene que ver siempre con la realidad. No es que sea esto algo 100% fantástico, no. Lo que sí quizá podemos decir es algo simbólico, algo alegórico, que quizá Eguren con estos versos nos está dando ciertas claves acerca de la propia existencia humana, ¿no? Y por eso yo leo este poema y sí me gustaría que usted o cualquiera de sus compañeros pudiera decirnos, ya que Eguren plantea el poema como una especie de enigma, así lo plantea, como un enigma también, ¿no? Aunque lo llama los Reyes Rojos, uno dice, ¿y quiénes son estos Reyes Rojos? ¿A qué alude? ¿Qué figuras están detrás de estos Reyes Rojos? ¿O no hay nadie? ¿No? Leo el texto y a ver si ustedes, en todo caso, quieren hacer un comentario, ¿no? Sobre este famoso poema que se llama Los Reyes Rojos. Dice, desde la aurora combaten 2 reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos, ¿no? Allí tiene usted un poema sencillo, un poema perfecto, yo diría, desde el punto de vista del ritmo, el uso de los colores que va cambiando, en un momento son rojos, en otro momento son purpurinos, en otro momento son azulinos, viene la luz cadmio. Lo importante es además la actitud de estos 2, llamémosle actores o actantes como ustedes quieran, la actitud de estos 2 a los que los eleva a una máxima categoría. Son reyes rojos, ¿no? Y luego dice, desde la aurora. Ojo, es otro aspecto, el aspecto temporal. La primera estrofa dice, desde la aurora combaten 2 reyes rojos con lanza de oro. Y luego todo el pueblo no es sino el desarrollo de esta lucha constante por diferentes lugares, hasta terminar, o en todo caso, dejar en suspenso al lector y decir, viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. ¿Qué interpretación podemos darle a este poema? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les sugiere un poema como este de Rubén Darío, alusivo a estos reyes rojos? Ustedes que son justamente los expertos en la lírica, ¿no?
sin duda estamos frente a él. Esto es un poema lírico, ¿no? Eso me sirve también para que cuando hagamos una clase muy próxima, creo que la próxima semana, sobre qué es la poesía. Yo creo que este poema define qué es la poesía. Pero el asunto es decir, bueno, la poesía es esto, por tales y cuales razones, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera interpretar este famosísimo poema. Este está en todas las antologías de la poesía peruana. Este famoso poema Los Reyes Rojos está presente, ¿no? Incluso recuerden que no sé si existe o existía un colegio que se llamaba Los Reyes Rojos. Era un homenaje a este poema de Uren, pero descrito con un simbolismo, ¿no? Pero con cosas que son parte de la realidad. Porque la realidad en la que vivimos no es sino un combate, ¿no? Es un combate, permanente combate. Combate con el tiempo, quizá, ¿no? Quizá acá hay quizá aquí lo que está haciendo Uren es hacer una suerte de descripción del tiempo, ¿no? El amanecer, desde la aurora, combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Es el amanecer, ¿no? Por verde bosque y en los purpurinos cerros, vibra su seño, falcones reyes, batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. Podríamos darle también esa interpretación, que lo que está escribiendo es este movimiento circular del día y de la noche, ¿no? Simbolizados en estos dos reyes, que uno encarnaría el día, otro encarnaría la noche. Podría ser, ¿no? Y así, como ha planteado la señorita Piñán, efectivamente tiene una diversidad, ¿no? Es muy sutil, pero me llamó la atención, por ejemplo, este poema, y lo voy a leer porque, siendo él muy sutil y simbólico, sin embargo, también sabe incidir en lo que es fuerte, en lo que es sonoro, pero también de manera sutil. Cito el poema llamado precisamente Pedro de Acero. Pedro de Acero, ¿no? Dice: pica, pica la metálica peña Pedro de Acero. En la cima, en el fondo, porque es cima con S, en la cima de la obscurosa guerra del mundo ciego. Miren qué estrofa tan misteriosa. En la cima de la, no dice obscura, dice de la obscurosa guerra del mundo ciego. Pesarosas como trenos y llantos se sienten voces. De hora en hora los primitivos salmos y maldiciones, blondo el día y el compás de la gusla, lejos, muy lejos, que en la mina más poderosa lucha Pedro de Acero, ¿no? Como ven, él inventa estos personajes, son de su invención, ¿no? O por ejemplo el poema El Duque, que también es muy interesante. Luego, como ya ha mencionado la señorita Piñán, el poema La niña de la lámpara azul, que es verdaderamente extraordinario, ¿no? verdaderamente valioso, ¿no? Y bueno, nos vamos a quedar aquí en este momento por razones de cambio de horario, y en todo caso, de los que quedó asignado,
ya veríamos con el señor Mozo, que sería el siguiente estudiante que trataría sobre este tema y otros más que veremos la próxima semana. Muy buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias por sus intervenciones.